Ok, buenas amigos y fans de la Ángel PC. El día de hoy les enseñaré cómo instalar Reload 2, un programa el cual se utiliza en muchos juegos para cargar mods. Esta guía va más orientada a aquellos que la quieran realizar en su Steam Deck o Rogue Ally, Legion Go o lo que sea que estén utilizando con SteamOS, es decir, Linux. Esta guía la hice porque vi que no había ninguna en español y sé que Linux puede no ser sencillo para muchos. Bien, comencemos. ¿Qué es lo que necesitamos para la instalación? Primero, el juego al cual vamos a utilizar para ponerle los mods. Vaya. En este caso, vamos a utilizar el Sparking Zero. Dato importante, es necesario haber abierto el juego al menos una vez. Luego explicaré por qué. Además de eso, vamos a necesitar dos programitas. Primero necesitaremos este llamado Proton Treats, el cual pueden buscarlo a través de la tienda de aplicaciones Discover. Lo instalan y una vez que lo instalan, entonces prosiguen con el tutorial. Además de eso, vamos a necesitar otra llamada FlatSeal. Tiene este icono como de una cinta adhesiva. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bien, una vez tengamos los dos programas, lo que vamos a hacer entonces, además de haber abierto el juego, ¿por qué se hace esto? Se hace debido a que es necesario que se cree el prefijo del juego, el cual es el entorno que vamos a utilizar para trabajar. No me pondré técnico explicando qué es un prefijo, solo sepan que es donde vamos a trabajar la instalación. Bien. Una vez que tengamos los dos programas, tanto FlatSeal como Proton Treats, lo que vamos a hacer es abrir el programa de FlatSeal. Vamos a buscarlo. Uy, ahí está. FlatSeal. Y una vez que ha abierto, entonces, bueno, aquí me sale porque ya lo tenía configurado, pero ustedes no, puede que no les marque al inicio el programa de Proton Treats. Van a buscarlo y van a bajar entonces hasta donde aparece la opción de File Systems, ¿sí? Les debería aparecer esto desmarcado y esto desmarcado, ¿sí? Marquen este y este que está acá. Bien, entonces, ¿para qué hacemos esto? Básicamente lo que estamos haciendo al activar estas dos opciones es darle permisos a Proton Treats de acceder a los archivos que están dentro de los prefijos de los juegos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a verificar que lo hemos hecho correctamente. Pueden cerrarlo una vez que activaron las dos opciones. No es necesario que confirmen nada, ¿sí? Solo ciérrenlo ya. Bien, entonces van a buscar Proton Treats y lo van a abrir. Bien, Proton Treats básicamente sirve para trabajar dentro de los prefijos de cada uno de los juegos, ¿sí? Si por cualquier cosa al intentar abrir uno, vamos a por ejemplo elegir el del Sparking Zero. Ok, ya salió. Debería aparecerles una ventana como esta, ¿sí? Si les aparece esta ventana, quiere decir que todo está bien, ¿sí? Pero en caso tal de que tengan un error llamado Invalid Magic Number o similar, ¿sí? Lo que pueden hacer es lo siguiente. Yo voy a dejar en la descripción del video dos comandos, ¿sí? Estos comandos lo que hacen es básicamente instalar la aplicación pero desde la versión beta, ¿sí? ¿Cómo los ejecutan en Linux? Bueno, bastante fácil. Van aquí, van a escribir console, ¿sí? Y entonces los dos comandos que les he dejado los van a copiar, van a ir a la consola y van a presionar aquí donde dice paste, ¿sí? Y entonces estos dos comandos deberían comenzar a ejecutarse. Bueno, ahorita me sale como no encontrado porque dice command, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que copiar sin el command 1, command 2 y ejecutan los dos. Bueno, ahí está. Pareciera que me lo agarro, pero bien, me marca que ya está instalado, ¿sí? A ustedes no les va a aparecer eso, les va a aparecer como que necesitan instalar algo, presionan Y y proceden con la instalación. Y ya con eso deberán tener entonces el Proton Treats, ¿sí? Eso en caso de que tengan el error. Si no lo tienen, prosigan normalmente. Bien. Una vez que ya tenemos entonces configurado correctamente el Proton Treats y el FlatSeal, entonces el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso entonces sería prepararle el entorno para poder instalar Reload 2. Lo que van a hacer entonces
será instalar las rutinas de .NET dentro del prefijo del juego que nos interesa, en este caso Sparking Zero. Los pueden encontrar fácilmente yendo al GitHub de Reload 2, ya que es lo primero que aparece, ¿sí? Y les va a mandar el link directo. Igual se los voy a dejar en la descripción, así que no se preocupen. Bien, ¿cómo los instalamos? Una vez que descargamos ambos archivos, tanto el de .NET.64 como el de .NET.86, lo que ustedes van a hacer entonces va a ser ir a su carpeta de descargas, que es donde la van a tener. Van a buscar la rutina, van a hacer clic derecho, abrir como, lo abren entonces con Proton Treats Launcher. Bien, una vez que les despliega esta ventana, entonces van a buscar el prefijo donde van a instalarlo. Ojo, tiene que prestar atención que sea el juego al cual le van a poner mods, ¿sí? Entonces dan OK. Vamos a esperar un momento que salga la ventana. Ok, ahí está. En este caso me marca Modify Setup porque ya yo lo he instalado, ¿sí? Entonces como ya lo tengo instalado no hace falta. Pero el procedimiento va a ser igual tanto con el de x86 y x64, ¿sí? Entonces una vez que lo instalan, eso sería todo. Y podrían pasar entonces al siguiente paso. El siguiente paso entonces será realizar la instalación de Linux, del Reload en Linux, ¿sí? ¿Cómo consiguen este archivo? Bueno, van a venir a la página de GitHub de Reload 2. Igual voy a dejarles el link, no se preocupen. Y van a bajar, ¿sí? Van a bajar hasta la parte que dice setuplinux.exe. Y entonces aquí la descargan. Le van a dar clic aquí. Y ella se la debería descargar. Yo no la descargo porque ya la tengo. Bien, una vez que lo tienen, entonces van a dar clic derecho. Van a dar la Proton Treats Launcher, van a seleccionar el prefijo del juego donde quieren que se cree entonces el Reload 2 con con ese juego, en este caso de Sparking Zero. Y bien, ojo, importante, en este momento se está creando, solamente que no va a aparecer ningún mensaje de instalación ni nada, ya que no lo hicieron contemplado con una interfaz de usuario. ¿Cómo ustedes saben que la instalación se completó? Va a depender principalmente de su internet, ¿sí? Pero la manera en la que van a saber si ya se instaló correctamente es porque deberá aparecer un mensaje indicando que la instalación es completa. Y en el apartado de escritorio debería aparecer tanto una carpeta con el nombre del juego y Reload 2 y un icono para ejecutar el cargador de mods. Parece que ya se ha completado. Puede tardar más, puede tardar menos, depende realmente del... Depende realmente del internet de uno. Bien, entonces va a marcar este mensaje que dice Installation Complete, Reload was installed via Proton on your desktop, etc. ¿Sí? Entonces ya esto lo podemos cerrar. Y acá abajo, entonces ya está creado el ejecutable de lo que vendrá siendo el Reload, ¿sí? Si abren la carpeta entonces de Reload 2 para el Sparking Zero, van a ver entonces que aparecen todos estos archivos que ya corresponderían entonces a lo que viene siendo el cargador de mods. Bien, hay dos maneras de instalar los mods, ¿sí? Primero vamos a ejecutar el cargador para ver que funciona de manera correcta. Al inicio aparece sin icono, no se preocupen, ¿sí? Eso después se actualiza y va a aparecer correctamente. Y la primera vez que lo lancen les va a aparecer este mensaje, ¿sí? Ustedes le van a dar a continuo y entonces va a comenzar a cargar. Bien, ahí está. Ok, entonces cuando ustedes comiencen con el cargador de mods no les va a aparecer nada porque tienen que seleccionar el ejecutable del juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Elegir entonces la ubicación donde esté el ejecutable. Por lo general, cuando se instalan en la memoria interna de la Steam Deck o de las Ángel que vayan a utilizar, se instala en la unidad Z. Entonces vamos a buscarla ahí. Va a ser Z. Y ojo con esto, porque tienen que buscar entonces, ya les muestro. Ok, en el siguiente directorio, ¿sí? Van a buscar Z, luego donde dice Home, luego Deck, después aquí, importante,
Si al entrar en la carpeta deck no les aparecen las carpetas que tienen puntos, borren la carpeta de Reload 2 y vuelvan a hacer la instalación, ya que eso quiere decir que no está registrando correctamente la unidad de almacenamiento. Me pasó la primera vez que lo instalé y no entendí por qué, así que volví a hacer la instalación y ya la segunda entonces sí me apareció la carpeta con puntos, ya que por lo general estas carpetas no deberán ser visibles para el usuario. Bien, entonces una vez que estamos aquí, entonces tenemos que buscar la que dice Steam en minúscula. Creo que era minúscula. Ahí está. Steam Apps, Comnom. Y entonces en esta carpeta, si lo instalaron en la memoria interna, es donde deberían aparecer los juegos. Entonces voy a buscar aquí Sparking Zero y antes de proceder quiero mostrarles cómo fue, ¿sí? Solamente para que recapitulemos. Z, luego después de Z abrimos Home, Deck, dentro de Deck abrimos Steam, dentro de Steam abrimos Steam de nuevo, luego Steam Apps, Comnom y entonces aquí aparecen los juegos, ¿sí? Bien, entonces una vez que ya estamos entonces en la carpeta de Sparking Zero, no elijamos el ejecutable que dice Sparking Zero, porque si eligen este entonces no va a registrar correctamente el juego, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir donde dice Sparking Zero, la carpeta de Sparking Zero, Binaries, Win64. Uy. A ver si lo abre. Ahí está. Ok, entonces este archivo que aparece aquí, que dice Sparking Zero Win64-chipping.exe, es entonces el ejecutable del juego. Entonces lo elegimos, le damos a Save y vamos a esperar que cargue. Ok, una vez que ha cargado, entonces un consejo para que aparezcan correctamente los juegos es que una vez que ya lo tienen añadido, van a venir aquí donde dice Edit Application. Entonces aquí, si quieren que les aparezca de manera correcta los mods, tienen que poner el nombre exacto del juego, ¿sí? Ya que al tomar el nombre del ejecutable no aparece de manera correcta los mods, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer ustedes para saber cuál es el nombre del juego es venir aquí donde dice bueno, aquí lo tienen básicamente, Dragon Ball, Sparking, signo de exclamación 0, ¿sí? Entonces vamos a poner ese mismo nombre, ¿sí? Ya que se supone que es el nombre del juego. Bien, vamos a editar esto. Esto no importa si lo cambian, ¿sí? Esto solamente es el nombre de la aplicación. Bien, entonces vamos a ponerlo tal cual, Dragon Ball, Sparking Zero. Bien. Entonces ahora lo otro sería entonces venir acá abajo. Es normal si aparece eso, sí, es un pequeño error gráfico del HUD, ¿sí? Donde dice Mod Download Source, que es básicamente los recursos donde van a descargar los mods, ¿sí? Van a presionar Game Banana y entonces les va a aparecer este recuadro que está aquí. Aquí les está preguntando el Game ID, ¿sí? Si el cargador de mods no registra cuál juego es el que se está cargando, uno puede manualmente hacerlo para que desde la misma página de Game Banana se puedan descargar los mods a través de Reload 2. ¿Cómo sabemos cuál es el Game ID? Bueno, aquí nos explica cómo, ¿sí? Básicamente vamos a venir a Game Banana, vamos a buscar entonces el juego que nos interesa modear, en este caso el Sparking Zero, así que vamos a buscarlo en breve. Aquí está el iconito, Sparking Zero, y el número que aparece después de Games / es el Game ID,
¿sí? Entonces ese número lo vamos a copiar y lo vamos a pegar entonces acá abajo. Ahí está. Bien, entonces una vez que ya tenemos eso hecho, entonces podemos venir de nuevo a donde se configura mods, y si volvemos a edit application vamos a ver que se guardó lo que hicimos hace un momento, ¿sí? Que fue básicamente el game ID. Ok, ahora lo que tenemos que hacer entonces es comenzar a buscar los mods que vamos a utilizar, ¿sí? Primero que nada les doy una recomendación, y es que aprendan cómo instalar los mods de manera manual, ya que muchas veces el cargador de mods puede presentar problemas a la hora de buscarlos dentro de su mismo buscador. Lo menciono porque no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil. Por ejemplo, si ahorita intento buscar un mod de música, puede que no me aparezca por el internet, ¿sí? O por el mismo... Bueno, ahí me aparecen, ¿sí? Ahí me aparecen, pero no es como lo más cómodo, ¿sí? Lo más cómodo sería como venir a la página, porque se puede ver correctamente la información de los mods y tal, ¿sí? Al menos es mi opinión personal, ¿sí? Entonces, para instalar los mods sería tan fácil como venir entonces a aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, de 30, ¿sí? Y bueno, aquí salen algunos, ¿sí? Entonces sería tan fácil como venir aquí y entonces descargar el mod, y se debería instalar automáticamente. La manera manual de instalar un mod sería entonces la siguiente. Ya yo tengo una serie de mods que utilizo y los voy a instalar en breve, pero primero vamos a mostrar cómo hacerlo a través del cargador de mods, ¿sí? Vamos a descargar uno. Vamos a esperar que cargue. Ok, eso es a lo que me refiero. O sea, a veces no, simplemente como que no quiere cargar. Bien, entonces no importa. Vamos a entonces instalar los otros mods que ya tenía, y sería tan fácil como venir. Ustedes puede que no tengan la carpeta, no se preocupen, si no la tienen la crean, aunque yo creo que ya se crea de por sí. Los mods, cuando los descargan, deberían venir en un formato zip, ¿sí? Entonces cuando los descomprimen vienen en una carpetita. Esa carpetita entonces deberá contener los siguientes archivos. El Rio Reload lo tienen que descargar aparte, ¿sí? Ese es para que puedan cargar los mods, ¿sí? Estos los instala automáticamente el mismo cargador de mods, pero tanto como el de Dragon Ball FX Mod, el de Mute Sparking y el UI Dodge, esos yo los descargué, ¿sí? Pues una vez que los ponen deberían aparecer entonces aquí, ¿sí? Fíjense que aparecen con una imagen, incluso algunos aparecen con imagen, no todos, ¿sí? Entonces sería tan fácil como instalarlos dentro de la carpeta, y ya con eso básicamente sería todo, ya que solamente los tienen que activar desde aquí con el iconito este de más, y eso sería todo. Ahora, importante, Reload 2 tiene la opción de lanzar el juego a través de un archivo ejecutable, pero hay una manera más cómoda de hacerlo, y es a través del AC Loader. El AC Loader lo que hace es que ejecuta el cargador de mods apenas el juego inicia, ¿sí? De esa manera no tenemos entonces que estar abriendo nada, o sea, no tenemos que abrirlo a través del reloj. Simplemente abrimos el juego y ya se van a ejecutar los mods automáticamente. Para configurarlo entonces sería la siguiente manera. Venimos donde dice Edit Application y donde dice Advanced Tools and Options, ¿sí? Entonces aquí donde dice Deploy AC Loader vamos a presionarlo. Entonces bueno, nos va a mandar un mensaje, vamos a darle OK. Entonces cuando nos muestre este mensaje, ¿sí?, quiere decir que entonces ya está implementado el AC Loader. Bien, vamos a entonces probar los mods para ver que en efecto están trabajando correctamente, ¿sí? Los mods que puse fueron
el de los sonidos del BT3, el de mutear el modo Sparking y el sonido de... bueno, ahora lo van a ver, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿sí? Con que veamos que uno de esos está funcionando, los demás también deberían estar funcionando correctamente. Ok, vamos entonces a abrir el juego para verificar que está funcionando de manera correcta. Vamos a hacer aquí un momentito el DLC. Ok, voy a abrirlo. Debería notarse apenas inicia el juego, ya que además de los mods que instalé en Reload 2, también instalé unos a través del método que no requiere Reload 2, que es un método mucho más sencillo, del cual ya hay tutoriales en YouTube incluso, así que no deberá ser tan complicado. Bajar un poco el volumen, la música está muy fuerte. Si preguntan cuál es el mod que utilizo de música, es el de soundtracks del anime que está en Nexus Mod. Bien, entonces vamos a probar que los sonidos funcionan correctamente. Mira, por ejemplo, en la interfaz, ese sonido es del BT3, así que el mod de sonidos del BT3 está funcionando correctamente. Vamos a pelear en el... Vamos a entrar entonces rápidamente para probar que el modo Sparking está muteado y que el mod está funcionando correctamente. Ok, el sonido de desvanecer, como ven, es distinto. También el de las ráfagas de aquí. Voy a mostrarles. Como pueden ver, ahora los sonidos son diferentes y más similares a los del anime. Ok, vamos a entrar en Sparking. Y como pueden ver, la música no se ha detenido a pesar de que estoy en Sparking. Ok, ese es otro. El sonido del tema del Ultra Instinto al usar entonces lo que vendría siendo una parada perfecta o un esquive. De esta manera entonces comprobamos que los mods están funcionando correctamente. Otra cosa que olvidé mencionar. Con respecto a los mods que aparecen aquí. Bueno, en este caso no tanto mods, sino mejor dicho archivos necesarios para lo que vendría siendo la instalación de el Reload. Tanto Rio Framework es uno que es necesario para cargar los mods, y el de Shared Scans, que debería instalárseles automáticamente al abrir el Reload 2. Si no se les instala, cierran la aplicación y vuelvan a abrir, ¿sí? No se preocupen porque es algo que se instala automáticamente, ¿sí? No es algo que deban buscar. Y si no les aparece, igual lo pueden buscar en la página de Game Banana por los nombres que aparecen aquí: Rio Framework y Shared Scans. Otra cosa, este procedimiento no solamente es para Sparking 0, básicamente funciona para cualquier juego, ¿sí? Lo único que cambia sería entonces en qué prefijos se instalan tanto los runtime de .NET, y a la hora de buscar el ejecutable del juego, asegúrense de que sea el .exe. Si tienen problemas de saber cuál es cuál, pueden consultar en internet. Toda esa información está ahí con respecto a lo que es Reload 2. Bien, solamente sería eso.